enterobacterias que están en el teórico, ¿sí? Vamos a trabajar de la misma manera que trabajamos con cocos, entonces podemos tocar todos los temas y cada grupo le va a tocar alguna enterobacteria para contar características o importancias dependiendo de el tema que le toque, así como también vamos a tocar un tema de lo que son mecanismos de resistencia o qué resistencia tienen las enterobacterias, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar con el tema de que lo que son bacilos gram negativos, o sea, que tienen una característica microbiológica total a los cocos gram positivos, que decíamos que se pueden tener con la tinción de Gram, pero en la tinción de Gram, si son bacilos gram negativos, acuérdense que vamos a ver una forma, en este caso, más segmentada, y lo que vamos a hacer es ellos tienen características a nivel de lo que es la pared celular distintas a las gram positivas, porque tienen esta membrana externa que hace a los gram negativos, que lo que a su vez tienen factores de virulencia diferente y esto también le permite trabajar de otra manera, así como al tener el espacio periplasmático o periplásmico que se encuentra en este tipo de bacteria, también tienen otro tipo de resistencia producido por plásmidos o más que nada que son liberaciones de enzimas que se pueden transmitir a través de estos plásmidos. Y eso le permite este espacio periplasmático, ¿sí? Entonces van a ver que con respecto a los cocos positivos, tienen ciertos comportamientos distintos. Algunos, por ejemplo, tienen más factores de virulencia, como si son móviles, van a ver, o son inmóviles, esa es la característica que tienen, que no son todas iguales, ¿sí? Entonces tenemos que ir fijando primero cuáles son las características que podemos agruparla y después cada una puede tener sus características particulares, ¿sí? Entonces, dentro de estos bacilos gram negativos vamos a arrancar con las enterobacterias, ¿sí? Todas las enterobacterias tienen una característica que son aeróbicos facultativos, ¿sí? Y anaeróbicos facultativos. Para poder ubicarnos, vamos a arrancar dividiendo a estas enterobacterias en dos grandes grupos. Vamos a arrancar según que crezcan o no, se llama según su requerimiento nutricional, perdón, donde el medio de cultivo que se utiliza es el agar McConkey. Así como en cocos positivos nosotros usábamos el medio de cultivo que se llamaba como... ¿Cómo se llamaba el medio de cultivo de cocos positivos en el algoritmo de diagnóstico? Agar sangre. A sangre, exactamente. Entonces, normalmente, cuando nosotros a la tinción de Gram ya se observaba un positivo cocos, y bueno, te indicaba que podías ir a sembrar al agar sangre. Pero si ya observabas bacilos gram negativos, la siembra tiene que hacerse para comenzar la identificación en el laboratorio en el agar McConkey. Ahí nosotros vamos a tener dos grandes grupos, los exigentes y los no exigentes. ¿Sí? Los exigentes vamos a ver que son otros, que más adelante los vamos a ver, y los no exigentes vamos a subdividirles en tres grandes grupos. Aquellos que son oxidasa negativa, fermentadora de glucosa, oxidasa positiva, fermentadora de glucosa, y oxidasa positiva o negativa, no fermentadora de glucosa. En el teórico se hace hincapié a los primeros, a los oxidasas negativos fermentadores de glucosa, y a los oxidasas positivo o negativo, a los últimos, digamos, no fermentadoras de glucosas. Y eso nos permite, chicos, diferenciar en dos grandes grupos, fermentadoras o no de glucosas, cuando estemos. Bien, vamos a arrancar con el grupo oxidasa negativa, fermentadora de glucosa, que es el de mayor importancia. Ellos tienen la característica de que comparten
varias particularidades, ¿sí? Como por ejemplo, como les contaba hoy, son todos aerobios y anaerobios facultativos. Como bien está en el grupo, oxidasa negativos, fermentadoras de glucosas. Son catalasa positivos, algunos pueden ser inmóviles y otros pueden ser móviles por flagelos perítricos más que nada, ¿sí? Acuérdense que la movilidad en las bacterias, ¿sí? Son los flagelos, porque pueden tener pilis, pueden tener fimbrias, pero eso, más que nada, las fimbrias le dan cierta virulencia a la bacteria, no le da la movilidad característica, ¿sí? Ellos se caracterizan porque a su vez no son formadores de esporas, ¿sí? Al ser fermentadora de la glucosa, ellos pueden ser, es el primer, digamos, identificación que se hace en el laboratorio para poder separar a los dos grandes grupos, los cuales se hace con un medio que se llama TCI, que lo vamos a ver en el práctico, ¿sí? La mayoría son oxidasa, más que nada positiva, negativa, perdón, excepto pleisomonas, ¿tá? Que es este grupo que es oxidasa positiva. Todo este orden enterobacterial están ampliamente distribuidos, chicos, en el intestino de los humanos, en el intestino de los animales. Cuando viven ahí se llaman bacilos entéricos. Vamos a encontrar que algunos son del suelo, unos son de las plantas, el agua, ¿sí? De la materia en descomposición, o sea, es un orden que es sumamente amplio, sumamente distribuido y obviamente tenemos que hacer hincapié en aquel que son patógenos para el hombre, ¿sí? Algunos van a ver que son de los animales, por otra puede transmitirse a través de determinadas situaciones al hombre, o sea que el reservorio son los animales y tienen nichos ecológicos amplios porque pueden vivir en el agua contaminada por mucho tiempo, en varios animales, ¿sí? Sin embargo, hay especies de o géneros, vamos a decir bien, de enterobacterias que solamente se transmiten entre hombre y hombre, ¿sí? Y otros, por ejemplo, que no tienen nada que ver ni del animal al hombre, o sea, no es una zoonosis. Las enfermedades que son transmitidas de los animales al hombre se llaman zoonosis, ¿sí? Sino que son del ambiente, ¿sí? Como por ejemplo Klebsiella pneumoniae, ¿tá? Que ellos tienen la característica de vivir más que nada en el ambiente, ¿sí? ¿Cuáles son estas enterobacterias? Tenemos varias familias dentro de este orden enterobacterial, ¿sí? Son todas estas familias que están acá, que se trató de ordenar para que ustedes más o menos tengan, ¿sí? Y todos ellos, a su vez, chicos, tenemos que determinar que algunos pueden actuar con los que se llaman de patógenos primarios, ¿sí? Cuando son patógenos primarios, tienen la característica de producir lesiones en el intestino, ya sea intestino delgado, intestino grueso, pero actúan a nivel de lo que son en el intestino. ¿Estamos? Después vamos a tener aquellos que pueden actuar en forma oportunista. Significa, por ejemplo, que viven en el intestino, pero van a ir a actuar a otros lugares, como por ejemplo Serratia, Proteus, Morganella, y sin embargo hay otras enterobacterias que pueden actuar no solamente como patógeno primario, sino también como oportunista, como pasa con la Escherichia coli, ¿sí? Esa Escherichia coli tiene la característica, chicos, de que cepas tienen la capacidad de actuar a nivel del intestino y hay otras cepas con otras características, con otras, digamos, con otra virulencia, con otros factores virulentos que son propios de ellos que le permiten irse hacia otro lugar. ¿Sí? Fíjense de amplio que es enterobacterias y por eso es que tenemos que determinarla. Bien, antes de pasar a las salitas de cada uno, acuérdense que dentro de estas enterobacterias, en general,
tienen diferentes tipos, chicos, de factores de virulencia, como ser, algunos producen, todos tienen en su estructura, al ser bacilos gram negativos, todos tienen estructura lipopolisacáridos, ¿sí? ¿Se acuerdan que eso era una de las características que tenían los gram negativos? Así como siempre decíamos, todos los gram positivos. Uno de los factores de virulencia más importante, digamos, que tienen todo, es el ácido ticoico. Bueno, los bacilos los gram negativos tienen como factor de virulencia la endotoxina, que es el lipopolisacárido con sus dos porciones, si se acuerdan de la estructura de las gram. A su vez, chicos, otros tienen enterotoxinas características muy propias de cada una, van a ver, ¿sí? A su vez pueden tener citotoxinas, pueden tener fimbrias algunos, pueden tener cápsula algunos, y eso le permite la adherencia e irse a su vez hacia otros lugares. Algunos tienen flagelos, los que le permiten la movilidad, y aquellos que tienen flagelo tienen a nivel de los flagelos una proteína que hace de antígeno, que es un antígeno flagelar H, o también conocido como antígeno B, en una de las que cambia su fisiopatología o sus sinónimos ahí. ¿Tá? Después, por ejemplo, todas tienen hemolicina. Eh, en sí, todos estos factores de virulencias le dan la capacidad de invasión a nivel del epitelio intestinal, así como también la capacidad de irse a trabajar hacia otros lugares. A su vez, algunos trabajan mediante la formación de sideróforos, que tienen la capacidad de quelar lo que es el hierro, ¿sí? Y normalmente al tener el espacio periplasmático, tienen plásmidos que le permiten, chicos, eh, una mayor resistencia a los antibióticos, ¿sí? Entonces, fíjense que tienen un montón de características a nombrar que no son de todas, ¿sí? Así como, por ejemplo, nosotros en cocos positivos hablábamos de que estafilococo tenía, bueno, lo que es estafilococo, y a su vez tenía factores de virulencia que eran que más que nada toxinas y enzimas. Listo, cada uno tenía asociado, bueno. La mayoría de los estáfilos trabajaban así, después cada uno tenía su particularidad. Sin embargo, estos también tienen entonces su estructura básica, y después cada uno tiene su particularidad para poder trabajar. ¿Sí? Bien, ahora lo que vamos a hacer ahora es, les voy a dividir en salas y van a esperar para ver cuál de las enterobacterias, así pueden contarle a sus compañeros. Súper cortito, ¿está? O sea, en la pregunta a cada uno. Así que vamos a tomarnos 15 minutos y cuando nos tomemos 15 minutos para que ustedes puedan responder a las preguntas, volver y contarle a sus compañeros. Ahí van a sala cada uno, acepten por favor la invitación.
Bien, chicos, ¿ven el power? Sí, profe. Bien. A ustedes les tocó un tema bastante más, un poquito más complicadito, tienen que leer un poquito mejor el teórico, ¿sí? Acá ustedes ya tienen que ver con la resistencia, ¿tá? Los mecanismos de resistencias que adquirieron, ¿tá? Las enterobacterias y ante determinadas situaciones, eh, cómo se puede llegar a trabajar, ¿sí? Lean bien las consignas, tienen las respuestas en el teórico, también en lo que son los libros, y, eh, y tienen que contarle a sus compañeros qué encontraron de esto, ¿sí? 15 a 20 minutos y nos vemos. Y está con mayor frecuencia. Alegre que estaba en esta sala. ¿Está presente? Por lo menos estaba conectado en el grupo. Sí, profe. Muy bien. La más frecuente son las infecciones urinarias entéricas, como la diarrea del viajero, meningitis neonatal e infecciones respiratorias. Muy bien. ¿Tá? Entonces, fíjense, dentro de las Escherichia coli que arrancamos con este gran grupo, ¿sí? Como dijo su compañera, dentro de este género de Escherichia coli, ¿tá? Tiene la característica de que presenta una variedad de sintomatología según la especie, ¿sí? Como dijo recién su compañera, produce lo que son las diarreas, ¿tá? Produce ¿tá? infecciones urinarias, meningitis neonatal, entonces bacteremias e infecciones respiratorias. Las que más por ahí son más frecuentes son diarrea e infecciones urinarias. Fíjense que tiene la característica de que dependiendo de cuál esté asociada, de qué cepa esté asociada, va a ser la patología que tenga, ¿sí? Las diarreas obviamente son las que son como patógenos primarios, ¿sí? Es un tipo de cepa que se llama uropatógena y tiene ciertas características, y la que produce la meningitis neonatal, así como bacteremias, son cepas que presentan lo que es una cápsula, ¿tá? O que lo que lleva a un antígeno capsular que le permite ser un poco más virulenta también, ¿sí? Esas características tiene. Después teníamos otra pregunta, ¿tá? Con respecto a lo que es Escherichia coli, también que Bless me va a contar, que creo que era nombre de las diferentes especies de Escherichia coli. Ahí le presentamos a sus compañeros cuáles son todas y si se acuerdan a qué está asociada cada una, algunas características. Hola, profe, buen día. Buen Mira, día. vamos a tener la Escherichia coli enterotoxigénica, que está asociada principalmente a diarrea, la Escherichia coli entropatogénica, que también tiene causas diarreicos, pero más que nada en niños menores de 3 años y en pacientes inmunocomprometidos, la Escherichia coli enteroinvasiva, que invade lo que es mucosa intestinal sin pasar a la sangre, o sea, genera lo que es una respuesta inflamatoria, que lleva al aparecimiento de mucus y leucocitos en las heces. Luego tenemos la Escherichia coli enterohemorrágica, que genera diarrea con presencia de glóbulos rojos, se asocia a lo que es el síndrome urémico hemolítico,
por la generación de una toxina verotoxina. Luego tenemos la Escherichia coli enteroagregativa y enteroadherente, que se unen a la mucosa intestinal y pueden producir lo que es un borramiento de las microvellosidades de los enterocitos. Bien, hasta ahí vemos las que están como patógeno primario. ¿Y las que se van hacia otro lugar? Bueno, yo tengo esas nomás. Esa como patógeno primario, falta la Escherichia coli uropatógena, que es la que produce las infecciones urinarias, ¿tá? Que puede llegar a producir cistitis, hasta pielonefritis, sepsis, infecciones urinarias de las vías ascendentes, es la que tiene fimbrias, ¿tá? Y es la que produce entonces, ¿tá? esta patología. Y después tenemos la Escherichia coli, ¿tá? K1, ¿tá? Porque tiene una cierta característica de una cápsula y eso hace que pueda producir lo que es la meningitis neonatal, ¿tá? Más que nada afecta a niños primer mes de vida. ¿Se acuerdan cuál era el otro que producía meningitis neonatal y que teníamos que buscarlos? La galactiae puede ser. A Galactiae. ¿Ven? Y ahí comenzamos a hacer los diagnósticos diferenciales. ¿Sí? Entonces, tenemos lo que son las especies por un lado, chicos. ¿Sí? Fíjense que no solamente las que actúan, ¿se acuerdan cuando recién hablamos hoy, cuando arrancamos la clase, y yo les conté que algunas cepas podían trabajar, algunas bacterias como patógenos primarios, y otras podían trabajar como patógenos oportunistas y prevarios, o sea, trabajar de las dos maneras. Bueno, Escherichia coli, según la cepa que estemos presentes, puede trabajar o produciendo diarrea, como Bless lo caracterizó súper bien, pero también otras cepas pueden irse a otro lugar y producir cierta patología. ¿Estamos? Muy bien, faltó eso nomás, pero re bien, Bless. Profe, entonces las oportunistas serían esa, la uropatógena y la K1 nomás. Exactamente. Después hay otras cepas, ¿tá? Que pueden ir apareciendo, pero las más importantes son esas. ¿Estamos? Ok, gracias. Por ejemplo, esa misma que tiene cápsula, tiene y asterotoxina, pueden producir, por ejemplo, bacteremias, ¿tá? Por ejemplo, también son las más asociadas o también hay infecciones produciendo septicemias, ¿sí? Pero porque se pueden ir hacia otros lugares. Bien, después teníamos, ¿tá? Para caracterizar a la Escherichia coli enterohemorrágica. Chamorro me va a contar. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Bueno, Escherichia coli enterohemorrágica se asocia al síndrome urémico hemolítico. Bien. El mecanismo sería, bueno, esta bacteria produce una verotoxina, produce toxinas que es como parecida a la de la bacteria Shiga, ¿sí? De Shigella, y Sí. tiene subunidades. Y bueno, cuando la bacteria se acerca o llega a la mucosa intestinal, se expresan proteínas como la GB3, que es la globotirazoxceramida, que suele estar bastante también expresarse en el riñón. Se expresa y al llegar, bueno, las unidades se sueltan, digamos, y hacen que se produzca la ausencia de la síntesis de proteínas y produce también como un borrado de las microvellosidades. Ahí está. Bueno, cuando se expresa en los riñones, causa como un daño endotelial y eso puede llevar a que se junten más plaquetas, que se adhieran y se activan. Entonces se forman trombos y disminuye el filtrado glomerular y más que nada eso también hace que haya como una insuficiencia renal aguda y puede afectar también a lo que va a ser glóbulos rojos, produciendo la lisis. Y como lastima o daña al riñón, también produce un aumento de urea en sangre. Bien, muy bien. Bien, todo lo que lo que Chamorro explicó recién, está acá digamos, en el Power, estamos siguiendo la explicación, bien, ella amplió un poquito más, entonces pudimos entender mejor. Y a ver, ¿quién del grupo, dentro de lo que es, cómo se puede contagiar una persona de síndrome urémico hemolítico?
¿A través de qué se contagia? ¿Dónde vive la Escherichia coli hemorrágica normalmente? ¿O a qué está asociada el síndrome urémico hemolítico? ¿En quién se presenta normalmente? Que siempre dicen a los pediatras más o menos. En niños menores de 10 años. Un poquito menos, 5 o 6 años. ¿Está? ¿Por qué? ¿Qué se evita en los niños menores de 5 o 6 años? Hamburguesa. Quema. Entonces, ¿cómo está hecha la hamburguesa? ¿Con carne? Molida, ¿sí? Entonces, tiene que ver mucho porque son carnes asociadas a los animales, ¿sí? Más que nada a nivel de lo que es la carne molida. En el, digamos, en el intestino de los animales vive y cuando se encuentra a una determinada digamos, hacen la faena, no es controlada, ¿sí? Y cuando la carne molida a una cierta temperatura tiene la característica de que la bacteria ¿tá? También libere estos factores de virulencia y produzcan en el niño lo que es el síndrome, lleve una diarrea y de la diarrea, que es el síndrome como consecuencia, el síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Pero de esa manera, entonces, los niños se pueden contagiar de esta patología. ¿Bien? Bueno, estamos con la Escherichia coli, esta es una de las más importantes. Me gustó mucho como, si no creo que fue Bless la que caracterizó bien a la Escherichia coli, súper bien, está la gran importancia y qué produce cada una. Bien. Ahora vamos a pasar a la otra sala, donde Singolani me va a responder a la primera pregunta. Hola, profe. Hola. Creo que teníamos Gigel acá, ¿no? Sí, Bien. Contame. bueno, va a ser un bacilo gram negativo, son inmóviles, no capsulados, no forman esporas, anaeróbicos facultativos, presentan oxidasa negativa, donde fermentan glucosa sin gas, no forman, no fermentan lactosa, presentan catalasa positivo, excepto para el grupo A, que son las S-disenteridae, Disenteridades, ¿sí? Que es una que, especie, ¿sí? Un ajá, y subgrupo, digamos. Ajá. produce toxina GIJA. Y ahí tenemos el grupo A, grupo B, grupo C y grupo D. Tendremos S, Ah, Disenteridae, Shigella, disenteridae. Shigella disenteridae, Shigella flexneri, Ajá. Shigella bondi y Shigella somniae. Somnei. Algunas Bien, de esas cepas pueden fermentar glucosa. bien. ¿Qué me nombraste? ¿Tá? ¿Cuál es la de mayor importancia? La del grupo A, Shigella disenteridae. Disenteriae, ¿tá? Entonces, fíjense que vamos a agregar a lo que dijo Cincolani, ¿tá? Vamos a lo que dijo Valeria, ¿no? Sí. Eh, Vamos a agregar, es un patógeno primario, a diferencia de Escherichia coli, que podía ser patógeno primario como patógeno oportunista. Este es únicamente patógeno primario. El hombre solamente la va a adquirir a través de alimentos o agua contaminadas, ¿sí? No puede contagiarse de de otros lugares, de los animales, por ejemplo, ¿sí? Y a su vez, chicos, tienen la característica de que ellos necesitan unas altas dosis para poder volverse virulentos, ¿sí? Eh, Tiene que tener un inóculo muy, muy grande para que pueda llegar a ser patógeno para el hombre o producir la diarrea característica. Recién ahí Valeria dijo que la más importante se llama Shigella disenteriae. Si es disenteriae, ¿qué ustedes piensan que produce? ¿Qué tipo de diarrea produce?
Diarrea disentérica, profe. Diarrea disentérica. Ahí ya van asociando cómo se llama la bacteria y una de la sintomatología más importante. Una diarrea disentérica es una diarrea que tiene sangre y moco, ¿sí? Después vamos a hablar de diarrea mucopurulenta, o diarrea sanguinolenta, o diarrea esteatorreica, o diarrea acuosa o hidroelectrolítica, ¿sí? Cada uno va teniendo sus características. Cuando hablamos de diarrea disentérica es moco y sangre. Y necesita un alto por de virulencia, es decir, su fisiopatología. ¿Tá? Entonces, y otra característica a nombrar que afecta al intestino grueso. Bien, vamos con Shigella. Ahora, teníamos otra pregunta que teníamos que tratar de entender lo que era el mecanismo de fisiopatogenicidad de la Shigella. Sedenchuk, ¿me vas a contar? Sí, uno de los mecanismos de patogenicidad es que son resistentes al ácido clorhídrico del estómago, entonces por eso pasan al colon, hace invasión al colon y ataca principalmente el epitelio del colon, pero sin atravesar el epitelio y no llegar al torrente sanguíneo. Bien. Entonces eso también va a producir, como atacan en el epitelio, va a producir destrucción de las células epiteliales, generando úlcera o sangrado, y hacen colonización, pero a través de las células, va de Claro, célula en célula. claro, de célula en forma, lo que hacen es por contigüidad, ¿sí? Y como dijo recién Gabriel, va colonizando, una vez que entra, lo que hace es colonizar, produce toda una evasión de lo que son los macrófagos. Una vez que produce la evasión de los macrófagos, lo que hace es evitar la formación de vacuolas. Entonces lo que hace la bacteria es adherirse y penetrar, ¿tá? Hay invasión de la mucosa intestinal, se disemina de una célula a otra, es una gran diferencia, ¿tá? Con Salmonella, que es la que viene después, que ya no se disemina de una célula a otra. Y tiene la característica, a su vez, Shigella, que como dijo recién Gabriel, produce estas úlceras y eso lleva a la producción tipo de diarrea, ¿sí? Produce la toxina, que es una toxina característica, fíjense que es una toxina del tipo Shiga. Esta toxina del tipo Shiga, lo que hace es producir o está asociado a producir la sintomatología como fiebre, dolor abdominal, tiene esta toxina Shiga también una porción que es neurotóxica. Eh, es una bacteria que, fíjense que lleva a la producción, como les contaba hoy, que normalmente son diarreas disentéricas de moco y sangre, y a veces, muy veces solamente, puede llegar a la producción de diarreas del tipo sanguinolenta, ¿sí? Después teníamos que responder a otra característica que siempre se da en la enterobacteria, si es una perdón, es una bacteria que hace bacteremia o no, ¿sí? A ver, Bumbach me va a responder esta pregunta. ¿Qué tal? Sí, la bacteria por Shigella es rara, no suele atravesar la barrera epitelial como había dicho el compañero hacia el torrente sanguíneo y como también había dicho no necesita altas dosis para ser virulenta. Entonces hay factores de riesgo obviamente, pero es raro y los factores de riesgo van a ser, bueno, que en niños menores a 5 años desnutridos y pacientes inmunocomprimidos. Y bueno, y en ancianos también en las dos edades límites, que son en ancianos y bueno, en niños. Bien, entonces como dijo recién ahí Natalia, no hace bacteremia, al igual que Gabriel había explicado. Las situaciones entonces son en pacientes inmunocomprometidos ya directamente con la entidad SIDA, que cuando ya aparecen este tipo de diarreas por Shigella, que es
digamos, llaman que son enfermedades marcadoras de SIDA, y es una de las que primero tenemos que acordarnos cuando comencemos a hablar ya en SIDA, ya comienzan a aparecer estas enfermedades que normalmente no afectan o no hacen bacteremia en determinadas situaciones. Bien, estamos con Shigella. Vamos ahora a la sala 3, que si no me equivoco teníamos Salmonella. Van marcando las características de cada uno, cómo vamos a ir estudiando lo que son las enterobacterias. En la sala 3, si no me equivoco, teníamos Salmonella. Georgis, ¿puede ser? Me va a contar la primera pregunta. Características microbiológicas de la Salmonella. Es un bacilo gram-negativo, no exigente, oxidasa negativo, fermentador de glucosa, no forman esporas, son móviles. Bien, hasta ahí tenemos las características que dijo Camil, ¿tá? Podíamos agregarle entonces, como siempre, para ubicarnos, es patógeno primario, ¿tá? Es móvil, cuando lo hace la movilidad lo hace por flagelos, ¿sí? Entonces ellos tienen digamos, en su característica, tienen un antígeno flagelar, ¿tá? Que les permite aumentar lo que es la virulencia, ¿tá? Ese antígeno flagelar H, es lo que a su vez, según ese antígeno, le permite también un esquema de clasificación. Ellos sectores sulfídricos es una de las características que nos permite diferenciar con Shigella, ¿tá? Tiene un poder de virulencia bajo, significa que con menor cantidad de dosis ya produce o indicia lo que es la fisiopatogenicidad. Y presenta en su estructura entonces antígeno B, ¿tá? El antígeno B es un antígeno capsular también, ¿tá? Que acá en Salmonella se llama antígeno B, ¿tá? Que algunas cepas tienen mayor actividad, ¿tá? Y un antígeno somático O, ¿tá? Y antígeno flagelar H, entonces. Esas serían las características de Salmonella para poder describirlas. Bien, de Sousa da Cunha me va a contar las formas clínicas de la infección por Salmonella. Las formas clínicas tenemos la enterocolitis en los niños menores de 5 años y ancianos, que va a ser por medio del consumo de alimentos contaminados como huevos, pollo y carne de vacuna. La fiebre entérica, que va a tener el reservorio en el hombre, o sea, tiene una transmisión fecal oral. Bacteremia, sin fiebre, y infecciones locales como meningitis, endocarditis, pericarditis, osteomielitis también. Bien, lo único que no es de la carne vacuna, ¿sí? Salmonella enteriditis, ¿tá? O enterocolitis, que produce la enterocolitis, ¿tá? Que es la Salmonella entérica serotipo enteriditis, está asociado, chicos, a la carne, en este caso es el huevo, ¿sí? No es carne vacuna, no está asociada a la carne de vaca. Y como después dijo su compañera, está fiebre entérica, también conocida como tifoidea, que es producida por Salmonella typhi y Paratyphi, ¿tá? Tenemos bacteremia sin diarrea entérica, que se da en pacientes con SIDA, como normalmente cuando afecta a Salmonella typhi y Cholera Suisse. Y después tenemos diferentes infecciones locales, ¿tá? Podríamos, lo único para aclarar en esa respuesta. Greiner me va a contar la que sigue. Profe, una pregunta. ¿Acá en Sí. Salmonella hay bacteremia o no hay? En Salmonella solamente hay bacteremia cuando se produce la fiebre tifoidea. O sea, por Salmonella enteriditis normalmente no hay bacteremia, queda, digamos, adentro de lo que son las vacuolas,
y lo que hace es por ahí llegar a los ganglios, muy poquita bacteremia. Directamente no hace bacteremia con enteritis. La que tiene la capacidad de hacer bacteremia es fiebre tifoidea, cuando es tifi. ¿Sí? Gracias, profe. No, de nada. Bien, en la fisiopatología, ¿está? ¿Qué entendiste, Greiner, de la fisiopatología? ¿O qué pudieron responder? Hola, profe. Nosotros, bueno, dijimos que tenemos la ingesta por agua o alimentos perdón, contaminados, llega al estómago y se van a adherir a los enterocitos y a las células M de las placas de Peyer mediante unas adhesinas. Por ejemplo, pueden ser las fimbrias P, que se van a adherir a microvellosidades, las fimbrias LPF, que se adhieren a las placas de Peyer, fimbrias agregativas, y la proteína de superficie RCK, que da la resistencia ante el sistema del complemento, por ejemplo. Una vez que se adhiere al intestino delgado, la salmonela lo que va a hacer es que va a inyectar proteínas en las células del huésped. Por ejemplo, tenemos a la proteína CYP-A que desarregla los filamentos de actina y eso va a permitir que la internalización de la bacteria dentro de una vesícula endocítica. Una Exactamente, vez que se destruye el citoesqueleto ahí. Bien. Claro, después tenemos las proteínas CYP1, 2 y 3 que lo que van a hacer es permitir el anclaje, el englobamiento y bueno, la replicación. Bien. ¿Y todas trabajan de la misma manera? Porque eso ahí hasta ahí vos lo que hiciste fue explicar lo que es la adhesión, ¿tá? Y la multiplicación. ¿Y ahí qué pasaba? Fíjense cómo tenemos que determinar características de salmonela. Entonces, tal cual me dijo su compañera, Salmonella enteriditis está asociada a alimentos contaminados, el reservorio son los animales. La Salmonella tifi para tifi es el agua contaminada y el reservorio es el hombre, ¿sí? Las dos es tal cual como dijo su compañera en el primer momento de adhesión, a través de proteína superficie, a las placas de Peyer, ¿tá? Con toda la internalización y rompimiento a través de CIT, de las determinadas características, lo que hacen es destruir el citoesqueleto, los filamentos de actina que permiten a nivel de la célula, permiten que estén todas unidas, ¿tá? Y permiten lo que es la integridad de la membrana celular. Y lo que hace es, chicos, comenzar a multiplicar, entonces, esta multiplicación del intestino delgado puede ser asintomática, donde hay excreción del microorganismo, o puede ser sintomática según lo que es la especie, ¿sí? ¿Cómo pasa acá? Cuando está antes de multiplicarse, como dijo ahí su compañera, entonces se adhieren al enterocito, se desencadena el fruncimiento, o sea, ese rompimiento del citoesqueleto lleva a lo que es el fruncimiento de la membrana celular, porque se rompen los filamentos de actina. Esas zonas fruncidas lo que hacen es engloban en una vacuola y permiten esa transitosis, pero a diferencia de Shigella, que va de un lado para otro, o sea, de una célula por contigüidad y produciendo lesiones a través con úlceras y va de un lado para otro, Salmonella atraviesa al enterocito y va y necesita por estas mismas vacuolas que la engloban, le permiten esa transitosis desde la superficie apical hacia lo que es la membrana vasolateral. Una vez que están ahí, lo que hace es comienzan a multiplicarse, comienzan a aparecer en algunos casos síntomas, otros asintomáticas, y hay una respuesta inflamatoria. Cuando hay una respuesta inflamatoria, comienzan a ser fagocitados por neutrófilos y por macrófagos, y este proceso de lo que es multiplicación bacteriana permanece en la submucosa y la mucosa. Y hasta ahí llega lo que es Salmonella, fíjense, enteriditis. Sin embargo, si estamos hablando de fiebre entérica, o sea, Salmonella tifi o paratifi, lo que hacen estos Salmonella tifi, paratifi, que lleva a que estos pacientes quedan como portadores crónicos, porque una vez que aparecen en la mucosa y en la submucosa, al tener Salmonella tifi, paratifi, un antígeno de virulencia, lo que hace es limitar la fagocitosis. Entonces, aumenta aún más
la población, esta es la que ingresa al torrente sanguíneo y se va a diseminar hacia otros órganos y quedan a veces en la bili guardaditas y por momentos se van, digamos, escapando y produciendo ciertas, digamos, afección de otros órganos. Frente a esta salmonela, no a la enteritis, ¿sí? Hay una respuesta inmunitaria que evita, chicos, la reinfección, ¿sí? Entonces, esa característica diferente en la fisiopatogenia cuando una vez que llegan a la submucosa, tenemos que diferenciar entre lo que es fiebre tifoidea, ¿tá? Y lo que es enterocolitis, ¿sí? ¿Me entendieron esa partecita? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, seguimos entonces. Salimos de salmonela, van viendo en qué vamos haciendo importancia en las enterobacterias. La sala 4, Da Silva Martins me va a contar la primera pregunta. Da Silva Martins. ¿No se encuentra? Da Cunha. Creo que estaba acá también, ¿o no? De Sousa da Cunha. Hola, profe. Sí. Contame un Yo poquito. yo estaba en grupo 3. Ah, perdón, mil disculpas. Dos Santos. Hola, profe. Hola. Bien, son bacilos gramnegativos, capsulados. Muchas especies son móviles a temperatura ambiente de 25 grados y no móviles a la temperatura corporal de 37 grados. Son anaerobios facultativos, fermentadores de glucosa, son catalasa positiva, oxidasa negativa, pueden crecer a temperaturas bajas. Y las especies principales de importancia médica son la Yersinia pestis, que es el agente causal de la peste bubónica, y la Yersinia enterocolítica, que causa infecciones gastrointestinales. Bien, perfecto. Todas las características que has nombrado, ¿está? Acuérdense que son capsulados esto y producen endotoxinas y exotoxinas para poder trabajar. Bien, ahí presentamos entonces lo que es las dos especies de mayor importancia, lo que es la Yersinia. Ahora, Miranda Trindade me va a contar lo que es entonces describir, que anda mal mi internet hoy, describir las epidemiología de Yersinia enterocolítica y de Yersinia pestis. La enterocolítica é associada a uma intoxicação alimentar em regiões frias que tem uma temperatura ótima de 22 a 25. A patogenia vai ser por uma evasão del hilo terminal, uma necrose das placas de Peyer e uma inflamação de gânglios mesentéricos. Va a tener una clínica de enterocolitis, adenopatía. Bien, antes. Fíjense que ustedes nomás se meten en patología, en preguntas que yo no les hice. Cuando hablamos de epidemiología, ¿de qué estamos hablando? De las características generales. Yo no en ningún momento, les aclaro porque ustedes, ese es el gran problema de ustedes cuando comienzan a rendir los exámenes orales y los exámenes finales. Cuando hablamos de epidemiología, es contar a qué está circunscripta la bacteria, no que produce ni clínicas asociadas. La fisiopatogenicidad,
¿está? Entonces, ¿por qué? Porque cuando ustedes estén rindiendo un oral, ustedes solitos se están metiendo en ese lugarcito. Está re bien tu explicación, está súper completa, pero acuérdense que siempre tienen que ser respuestas para que ustedes aprender a rendir acorde a lo que se le pide. Cuando hablamos de epidemiología, estamos hablando de todos los factores que hacen que esta bacteria pueda desarrollarse en ese lugar. ¿Estamos? ¿Sí? Que es todo lo que vos contaste al principio. ¿Estamos? Bien, seguí. E la pestes, que vai ser a causa da peste bubônica ou la peste negra. ¿Cuál? ¿Qué dijiste? La pestes. No, anteriormente. ¿Cómo se llama? ¿Yersinia qué? Enterocolítica. La Yersinia enterocolítica es la que describiste. ¿Y ahora? La pestes. Ajá, Yersinia pestis. Estamos. É causante da peste bubônica ou da peste negra. Ela vai se dar, o vetor vai ser de pulgas de las ratas e o reservatório vai ser el campo. Bien, exactamente, como vos dijiste, ¿sí? Entonces fíjense que la Yersinia pestis tiene dos formas de trabajar, perdón, una forma de trabajar, y la Yersinia enterocolítica también tiene una, pero la Yersinia en sí, dependiendo de la especie, a una ocupa un vector y tiene reservorios, y la otra no. La otra se llama cicrófila porque tolera lo que son las temperaturas frías. Entonces, en la Yersinia pestis, el reservorio son los roedores, y el vector es la pulga de la rata que se llama Xenophilus geopis, ¿sí? Cuando las personas convivían con estos animales, la pulga lo que hacía era picar a las personas y transmitir lo que es, o en la persona se desarrollaba la peste bubónica, que tenía una alta de mortalidad, y la neumónica era 100% con tasa de mortalidad. Bien. Hasta ahí vemos las dos, hasta ahí venimos con las enterobacterias, ¿sí? Que eran fermentadoras de glucosa. Fíjense, ahora vamos a meternos en lo que son mecanismos de resistencias de lo que son las enterobacterias, ¿sí? Estos mecanismos de resistencias, que acuérdense que son los mecanismos que adopta la bacteria para inhibir o evitar el efecto inhibitorio o el efecto, digamos, inhibitorio o letal que tienen algunas bacterias, y esto hacía que podamos presentar. La mayoría de los tipos de, digamos, de resistencia que tienen es a través de la producción de diferentes tipos de enzimas, y normalmente, chicos, lo que hace este tipo de resistencia, lo que es la estructura de este tipo de bacterias. Entonces, al ser gram negativos, ellos tenían una membrana externa que era muy parecida, acuérdense, a una bicapa de fosfolípidos, donde tenía diferentes tipos de proteínas que podían actuar como canales de porinas de pasaje. Eso hacía, por ejemplo, a veces que el eflujo sea una de las digamos, mecanismo de resistencia más importante, y al tener el espacio periplasmático, hacía que ellos se produzcan, o se induzcan a la producción, o de ahí se acumulen enzimas, que a través de la transmisión de plásmidos, ellos pueden producir o inducir tipos de resistencia. Ellos tienen una resistencia natural, las enterobacterias, a una resistencia natural a la penicilina, por ejemplo, tienen una resistencia natural a la clindamicina, y a través de diferentes tipos de enzimas que se van produciendo, ¿sí? Y después cada uno va adquiriendo diferentes de resistencias, y ahí vamos a tener de la que ya habíamos hablado en el teórico de antibióticos, donde podían tener la presencia de enzimas como ejemplo llamadas betas-lactamasas de espectro amplio, que eran tenían una transmisión cromosómica que se daba entre Escherichia coli y Escherichia coli, donde eso inhibía la producción o tratar de trabajar con penicilinas. Luego las bacterias fueron creando o digamos, adquiriendo más complejidad esas enzimas,
se fueron transformando en blea, donde esa producción de enzimas tipo blea, que se transmitía a través de plásmidos, no podía pasar de Escherichia coli a Escherichia coli, pero también podía pasar, ¿sí? Y entonces esa blea, digamos, que se extendió, perdón, lo que hacía era trabajar sobre el ácido clavulánico o trabajar sobre se extendió entre el grupo de antibióticos y nos dejaba solamente, por ejemplo, inactivaban a todas las cefalosporinas, a todas las penicilinas, y por ahí se podía llegar a trabajar solamente con lo que son los carbapenemes, ¿sí? Entre otras, son las que vamos a comenzar a nombrar, aparte de la blea y de la ble, también aparecen otras enzimas, ¿tá? Que tiene que ver mucho con la producción de estas enterobacterias. Entonces, la sala 5 nos van a contar un poquito, ¿tá? Donde cuáles son, fíjense, las enterobacterias productoras de una enzima, ¿tá? Que se llama AMC, ¿tá? Cromosómica, digamos, las que producen este tipo de enzimas, qué antibióticos podríamos utilizar para el tratamiento de un paciente que se recupera una bacteria de este grupo, y también tenían que contar si podíamos indicar cefotaxime. En esta sala, a ver si no me equivoco, me va a contar Almeida, que respondieron a esta pregunta. Ahí le cuento, profe. Sí. Las enterobacterias con producción de AMP cíclico cromosómico son enterobacter como No es Escherichia AMP coli. cíclico, ¿eh? En- Es AMP, no. se llama AMP, ¿tá? C no significa, no estamos hablando de la AMP cíclico, ¿eh? Disculpa entonces. AMP, C significa que es una enzima, ¿tá? Que se Hidroliza, llama C de cromosómica, ¿sabes? ajá, claro que hidroliza, ¿cómo sería? Es una cefalosporinasa. Si es una cefalosporinasa, ¿a quién hidroliza? A los beta-lactámicos, puede ser, ¿no es cierto? ¿Pero a qué? Si se llama cefalosporinasas, A las cefalosporinas. a las cefalosporinas, exactamente, ¿sí? Ajá. Entonces, es una resistencia que es adquirida, ¿tá? Es una enzima. La AMC significa que es una cefalosporinasa, de ahí qué significa eso, Sí, disculpe. ¿tá? No cíclico, no, es común que todos cometan ese error, ¿sí? Por eso está bueno esto para comenzar a sacarnos las dudas, ¿sí? Entonces, ¿de qué hablamos cuando decimos AMC? Como dijo su compañero, de una enzima beta-lactamasa que se llama cefalosporinasa, ¿sí? Es una cefalosporinasa, que lo que hace es hidrolizar, o sea, afectar, ¿tá? A la cefalosporina de primera y segunda generación y llega hasta las terceras, pero no toca la cuarta ni a los carbapenemes. ¿Estamos? Claro, y se podría ocupar antibióticos carbapenémicos, fluoroquinolonas o aminoglucídeos. Claro, a ver, cuando vos tenés una cepa que te dice AMC, este tipo de enzimas, este tipo de beta-lactamasas, cefalosporinasas, puede ser AMC, como les digo yo, que es cromosómica, a través de los cromosomas, se transmite, cuando habíamos hablado de los tipos de resistencia, o también puede ser, chicas, adquirida, ¿tá? A través de plásmidos. Entonces, fíjense, la bacteria que tiene AMC es porque ya es una resistencia natural. Y la bacteria que tiene una AMC adquirida lo hace a través de plásmido. Puede ser de las dos maneras. Pero que yo quiero que ustedes entiendan, que cuando la bacteria sale productora de AMC, que se busca frente a un disco, en un antibiograma, se ve la formación o no del halo, ¿estamos? Lo único que nos dice a nosotros es que nosotros no podemos trabajar ni con cefalosporina primera generación, segunda generación y tercera generación. ¿Está? Podríamos trabajar con cuarta generación o con los carbapenemes.
¿está? Pero hay veces que cuando se extienden un poquito más, nos sacan del espectro de acción a los carbapenemes y a veces los de cuarta, pero eso es según antibiograma. No podemos decir, podemos trabajar con aminoglucósidos, podemos trabajar con otro grupo de antibióticos, porque la única forma de decir no podemos o podemos trabajar viendo un antibiograma. La presencia entonces de AMC, ¿sí? Tiene la característica de que podemos trabajar con carbapenemes o de cuarta generación, pero no podemos trabajar con primera, segunda o tercera generación de lo que son las cefalosporinas. Pero los demás grupos de antibióticos no sabemos. ¿Quiénes son productoras de AMC? Fíjense, Citrobacter freundi, Enterobacter cloacae, Providencia, Serratia. Y ahí tenemos la característica de que cuando todas las cepas pertenecientes a la misma especie son resistentes a un antibiótico, cuando todas, se habla ya en enterobacterias de una resistencia natural. Sin embargo, cuando la resistencia bacteriana aparece solamente en algunas y en otras, es una resistencia adquirida. Escherichia coli es otra productora de AMC, como Shigella, ¿sí? Y esto nos lleva a que antibióticos entonces podríamos ser una alternativa en caso de aislar una bacteria, como les contaba. Podríamos utilizar cefalosporina de cuarta generación, carbapenemes o otras familias de antibióticos, pero no sabemos cuáles, porque tenemos que ver el comportamiento en el antibiograma. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Bien. Y frente a esto, ¿qué me responden? ¿Indicarían o no cefotaxima? La cefotaxima, ¿qué tipo de cefalosporina es? De tercera generación. ¿De? Tercera Tercera generación. generación, entonces. ¿Indicarían o no? ¿No? No. ¿Estamos? Bien. Ahora, pasamos. ¿Entendimos, AMC? Ahora vamos a este. Del urocultivo de un paciente se aísla Klebsiella pneumoniae, productora, fíjense, de la enzima KPC, de otro tipo de beta-lactamasa. Ahí Herrera me va a contar. ¿Sí? ¿Qué entendiste? ¿Alguien que le ayude del grupo? Del urocultivo de un paciente se aísla Klebsiella pneumoniae, productora de enzima KPC. La enzima KPC era una enzima que también era un tipo de beta-lactamasa. ¿Qué pasaba? Que lo que hacía era trabajar, fue descubierta de Klebsiella pneumoniae, pero también aparecen en otras bacterias, pues se llama KPC, es un tipo de cefalosporinasa mucho más amplia, donde se llama que es un tipo de serino enzima. Es más que nada una carbapenemiasa, a diferencia de la AMC, que es una, digamos, cefalosporinasas. Cuando a un paciente con KPC se le aísla, entonces tenemos que tener en cuenta que es una beta-lactamasa que inactivan penicilinas, cefalosporinas, carbapenemes y monobactámicos. Frente a esto que estoy mostrando acá, ¿indicarían un tratamiento con imipenem o astronam?
A todos le pregunto. Acá ya les puse la respuesta. No, 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 profe. no porque afecta, chicos, ¿sí? Inhiben, ¿está? Entonces, en este caso, chicos, se puede resolver el problema porque se puede agregar que nada un avibactam, que es se llama cas avibactam, que se puede llegar a resolver el problema. Dentro de estas KPC podemos tener una alternativa que se llaman metalocarbapenemiasas, pero todavía eso hay que ir demostrando frente a otro tipo de antibióticos. En sí, las fructoras de KPC, fíjense, me sacan del espectro de acción, ¿tá? De lo que es a todos los beta-lactámicos, y me queda como una última opción el uso, ¿tá? De los avibactames, ¿tá? Que se llaman cas-avibactam. Así como decíamos en Staphylococcus aureus, una última opción, la vancomicina. Bueno, en este caso, este tipo se ve muchos en las UTI, este tipo de KPC. Por eso cuando hay una cepa KPC dando vueltas, se trata de evitar pacientes que estén inmunocomprometidos. Bien, después teníamos otra pregunta en esta sala, donde decíamos que ante una infección urinaria causada por Proteus mirabilis, ¿tá? Si indicaríamos nitrofurantoína, si es sí, ¿por qué? Si es no, ¿por qué? Malman, ¿llegaron a esta? ¿Qué pudieron responder? Yo puse que no, porque tiene una resistencia natural. Perfecto, ¿está? Entonces habría falla en el tratamiento, y en ese caso teníamos que ver qué antibiótico responde en un antibiograma. Perfecto. Ahora creo que ya pasábamos a la sala 6, si no me equivoco, que tenían bacilos gram negativos no fermentadores, ¿puede ser? A la 6 teníamos a MES. AMES me va a responder a la primera, ¿cuáles son las infecciones causadas por Pseudomonas aeruginosa y sus factores de riesgo? Díaz Orlando, Sí, profe. Celulitis, estima gangrenosa, otitis externa, bacteremias, endocarditis, infecciones urinarias, meningitis, úlcera en córnea, queratinitis ¿cuáles son las y más comunes de Pseudomonas aeruginosa? manifestaciones clínicas. Sí, las más comunes. ¿A qué está asociada? Infecciones nosocomiales, está a nivel hospitalario. ¿La Pseudomonas aeruginosa, qué le gusta a la Pseudomonas? El agua, El agua. ¿sí? Entonces, normalmente produce en los hospitales, son bacterias oportunistas. Fíjense, las más importantes son estas. Son infecciones en heridas quirúrgicas, infecciones urinarias, neumonía, sepsis asociadas. ¿Qué tiene Pseudomonas aeruginosa que le permite hacer todo esto? ¿Cuál es el factor de virulencia más importante de Pseudomonas aeruginosa? La cápsula mucoide. La cápsula que produce un slime. ¿Se acuerdan que desde que estamos hablando, cuando yo le conté epidermis, que una de las más importantes que producía slime junto con epidermis era Pseudomonas? Bien, este es el momento que tienen que acordarse de eso. Está de lo que estuvimos hablando en los teóricos. Es una de las, junto con la epidermis, que produce una cápsula polisacárida, produce aún más la fisiopatogenicidad de esta bacteria. A su vez, tiene la capacidad de producir diferentes tipos de pigmentos de diferentes colores. Y según los pigmentos está bioverdina, biofuscina, está, por ejemplo, la biosanina, está, son pigmentos que algunos son fluorescentes y otros son no fluorescentes. Y eso, ante la presencia de eso, nos permite la caracterización, ¿sí? Es una bacteria que tiene muchísimos problemas de resistencia con los
antibióticos y prevalece mucho más en el ambiente hospitalario, pero está asociado en la comunidad a la natación, a las personas que están en la pileta o en el verano, porque al vivir en el agua produce otitis en los niños y también, chicos, tiene una capacidad de contaminar el agua o el líquido donde se guardan los lentes de contactos. Y cuando está asociado a eso, puede producir lo que son las queratitis, ¿tá? Que hay que hacer diagnósticos diferenciales con otros agentes etiológicos que también pueden querer el agua, digamos, de los lentes de contactos, pero este es uno de los más importantes, ¿sí? Bien, teníamos otra pregunta acá, que teníamos que ir a lo que es el Acinetobacter baumannii. ¿Tá? ¿Quién me lo describe del grupo? A ver, ¿quién más estaba acá? Lubari. Hola, profe, sí. Bueno, nosotros pusimos que era un Coccobacillus gram negativo, oxidasa negativa y catalasa positiva, que eran inmóviles, aerobios, no esporulados, pueden tener cápsula, porque o sea, encontramos que algunos tienen y otros no, puede ser, y que crecen bien en agar McCartney. ¿En agar qué? En agar McCartney. McCartney se dice. McConkey. McConkey. ¿Estamos? Bien. Eso tenemos que saber de Acinetobacter baumannii, chicos, ¿sí? Estas son las características que tenemos que fijar, que tenemos que acordarnos, porque es lo que le caracterizan a él dentro de este tipo de enterobacterias no fermentadoras. Bien. Después dentro de este grupo, era por ahí el que más preguntas tenía como más difíciles. Teníamos otra pregunta, era, ¿cómo interpretan el aislamiento de Burtholleria cepacia, que está muy asociada a personas con fibrosis quísticas, bueno, que es del complejo del esputo de un paciente de fibrosis quísticas, si es significativo o contaminante? ¿Qué ustedes piensan? ¿Qué llegaron a la conclusión? Cuadria, contame. Nosotros, profe, llegamos a la conclusión de que su aislamiento es significativo, ya que es un patógeno oportunista que es peligroso para la salud y bueno, puede estar en diferentes productos y contaminar al paciente. Bien, y tiene una alta resistencia, ¿sí? Bueno, Entonces se complica mucho más el tratamiento de la fibrosis quística, lo que lleva a un pronóstico desfavorable, ¿sí? sí, Bien, muy bien. Es significativo. Y acá, vibrio. Dentro de la familia Vibrionácea estamos hablando del cólera. ¿Quién me pueden responder entre todo el grupo? ¿Qué medidas epidemiológicas tomarías frente a lo que es el cólera? ¿Tá? ¿Cómo haríamos el diagnóstico bacteriológico? ¿Y cuál es el tratamiento para el cólera? ¿Qué llegaron? Bueno, algunas de las cosas que estuvimos hablando fue el diagnóstico bacteriológico primero. Así que, con respecto a la tinción de Gram, que es una de las cosas que se puede hacer, es porque claramente son bacilos Gram negativos, entonces eso nos va a ayudar a identificar, pero como habíamos dicho, no vamos a saber qué tipo es. Entonces, para eso, por ejemplo, podemos hacer la tipificación serológica, que se usa antisueros para los serogrupos, y ahí tenemos los dos serogrupos, que son el 0,1 puede ser, para un tipo que es el Vibrio cholerae, y después el 0,139. Entonces, ahí nos ayudaría a ver qué tipo de Vibrio es, digamos. Exactamente. También otra cosa es que, por ejemplo, en fresco, movilidad en fresco, tienen una motilidad muy rápida y en sacudidas, que es característico. Bueno, y aparte de que es oxidasa positiva, fermento glucosa sin gas y no reduce nitratos. Bien, perfecto. Y después, con las medidas epidemiológicas, tiene que ver con, por ejemplo, la vigilancia epidemiológica. Es decir, si nosotros ya tenemos una confirmación, tener que avisar a las autoridades pertinentes, digamos, a las respectivas, una notificación. ¿Por qué? Porque justamente tiene que ver con la contaminación de aguas, con la contaminación de alimentos. Entonces, claramente hay que identificar a las personas que tuvo contacto directo con esos mismos medios, digamos, para poder también evitar así y sanear el ambiente. Y un monitoreo
un monitoreo de esas personas que tuvieron contacto directo y también hacer un control de brotes. Bien, También podría llegar a ser un suministro de sales de rehidratación oral, bien. porque, perdón. Eso sería el tratamiento, más que nada. Claro, sí, sería una Sí. medida ante eso. Una medida y tratamiento. ¿Darías antibiótico en este caso? ¿Se da antibiótico para el...? Normalmente se da antibiótico ante epidemias de cólera. No, porque sería toxina, así que Exacto. Bien, exactamente. Bien, y para ir terminando, le respondo yo. Una de las últimas preguntas era cuáles son las especies de aeromonas más significativas y con qué tipo de infección se asocia cada una de ellas. Tenemos la hidrófila de partes blandas, Veroni bacteremias y caviar de diarreas. ¿Sí? En esto que yo le puntualicé, en todo enterobacterias, son los que tienen que puntualizar su estudio, chicos. ¿Sí? Les fui guiando, tratando de armar un power donde ustedes puedan hacerle más fácil por ahí cuando están escuchando los teóricos, hacer hincapié en qué nos centramos en estudios, por lo menos en enterobacterias. ¿Queda claro eso, chicos? ¿Está? Bien. Últimamente los lunes les hago ocupar las 2 horas. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una Sí. de este último grupo, digamos, del 6. Sí, Con respecto a la Pseudomonas aeruginosa, sí. también habíamos encontrado que afecta generalmente, por ejemplo, a los que tienen fibrosis quística o SIDA o también a los que están expuestos a un equipo de respirador. ¿Eso también? Sí, normalmente Pseudomonas aeruginosa es un patógeno oportunista, pero no llega a ser marcador de HIV. Siempre, a ver, todas las personas con HIV, SIDA, ya vamos a decir, con SIDA, tienen la predisposición de aquellas bacterias que comúnmente no nos afectan en un sistema con las personas con inmunocompetencia, ¿tá? Sino que aparecen estas bacterias que rara vez afectan. Pseudomonas aeruginosa no está de todas las que hablamos, está más que nada lo que es la Burdoleria cepacia, es la que más está asociado a fibrosis quística por el tipo de metabolismo y por el tipo de ambiente que genera. La patología hace que ya se desarrolle mejor acá. Y obviamente de todos los que dijiste se puede más asociar a respiradores, me dijiste, ¿no? Más que nada porque al tener la cápsula del slime y a tener el ambiente hospitalario, ¿tá? Sí puede ser más de los 3 que me dijiste. ¿Tá? Dale, profe. Entonces sería más, bueno, la otitis que habíamos dicho. Que había dicho Siempre acordate lugares húmedos. Entonces, infecciones hospitalarias, bueno, a nivel de las personas que están internadas, en heridas quirúrgicas, por los pigmentos, en respiradores, como vos lo dijiste, en catéteres también, chicos, todo lo que sea plástico que tiene el slime, ¿sí? Y después comenzamos, afuera, otitis del ladrador, está más que nada la queratitis a nivel de los lentes, asociada a personas que usan lente de contactos, ¿sí? Toda esa, digamos, clínica, ¿sí? Dale, profe. Heridas, por ejemplo, tienen mucha afinidad por las personas que fueron heridas de personas quemadas, ¿sí? Con quemaduras. ¿Por qué? Porque esa acidosis metabólica que produce permite que ella pueda, digamos, producir su fitopatogenía. Algunas infecciones urinarias también, ¿tá? Y como te mostré ahí, neumonías. Gracias, profe. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, en el caso de la Shigella predomina más en los hombres. ¿Sería por el caso de los pacientes inmunocomprometidos por SIDA? Sí. Sí, esos son, digamos, datos epidemiológicos. Normalmente antes la Shigella se asociaba mucho, más que nada a la bacteremia, chicos, por Shigella, a hombres, porque los hombres donde por ahí era más estudiado, digamos, lo que es el SIDA, ¿sí? Pero esos son
datos epidemiológicos. Perfecto, Muy gracias. distinto es cuando hablemos en los hongos, que hay hongos que tienen mayor predisposición en los hombres porque las mujeres tenemos el estrógeno que nos protege de cierta proliferación, ¿sí? Ahí hay una explicación fundamentada por una producción de hormona, ¿sí? Gracias, profe. No, no. Bueno, chicos, les abandono que tengo que irme a dar clase a la facu, así que nos vemos. Espero que son largas estas clases, les prometo que las próximas no son tan largas, pero es para darle un sondeo de dónde tienen que centrar su estudio en enterobacterias, ¿sí? Cualquier cosa me pueden ir preguntando en los trabajos prácticos a medida que por ahí vamos a dar un poquito de enterobacterias en TP, ya la semana que viene, si Dios quiere, y cualquier consulta también la pueden hacer por plataforma. ¿Estamos? Nos vemos, chicos, y que tengan una excelente semana. Y felices Pascuas para el que no los veo. Igualmente, profe. Bacterias que están en el teórico, ¿sí? Vamos a trabajar de la misma manera que trabajamos con cocos, entonces podemos tocar todos los temas y cada grupo le va a tocar alguna enterobacteria para contar características o importancias dependiendo de el tema que le toque, así como también vamos a tocar un tema de lo que son mecanismos de resistencia o qué resistencia tienen las enterobacterias, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar con el tema de que lo que son bacilos gram negativos, o sea, que tienen una característica microbiológica total a los cocos gram positivos, que decíamos que se pueden tener con la tinción de gram, pero la tinción de gram, si son bacilos gram negativos, acuérdense que vamos a ver una forma, en este caso, más segmentada, y lo que vamos a hacer es ellos tienen características a nivel de lo que es la pared celular distintas a las gram positivas porque tienen esta membrana externa que hace a los gram negativos que lo que a su vez tienen factores de virulencia diferente y esto también le permite trabajar de otra manera, así como al tener el espacio periplasmático o periplásmico que se encuentra en este tipo de bacteria, también tienen otro tipo de resistencia producido por plásmidos o más que nada que son liberaciones de enzimas que se pueden transmitir a través de estos plásmidos. Y eso le permite este espacio periplasmático, ¿sí? Entonces van a ver que con respecto a los cocos positivos, tienen ciertos comportamientos distintos. Algunos, por ejemplo, tienen más factores de virulencia, como si son móviles, van a ver, o son inmóviles, esa es la característica que tienen, que no son todas iguales, ¿sí? Entonces tenemos que ir fijando primero cuáles son las características que podemos agruparla y después cada una puede tener sus características particulares, ¿sí? Entonces, dentro de estos bacilos gram negativos vamos a arrancar con las enterobacterias, ¿sí? Todas las enterobacterias tienen una característica que son aeróbicos facultativos, ¿sí? Y anaeróbicos facultativos. Para poder ubicarnos, vamos a arrancar dividiendo a estas enterobacterias en dos grandes grupos. Vamos a arrancar según que crezcan o no, se llama según su requerimiento nutricional, donde lo que el medio de cultivo que se utiliza es el agar McConkey. Así como en cocos positivos nosotros usábamos el medio de cultivo que se llamaba como ¿cómo se llama el medio de cultivo de cocos positivos en el algoritmo de diagnóstico? Agar sangre. Agar sangre, exactamente. Entonces, normalmente, cuando nosotros a la tinción de Gram ya se observaba un positivo cocos, y bueno, te indicaba que podías ir a sembrar al agar sangre. Pero si ya observabas bacilos gram negativos, la siembra tiene que hacerse para comenzar la identificación en el laboratorio en el agar McConkey.
Ahí nosotros vamos a tener dos grandes grupos, los exigentes y los no exigentes, ¿sí? Los exigentes vamos a ver que son otros, que más adelante los vamos a ver, y los no exigentes vamos a subdividirles en tres grandes grupos. Aquellos que son oxidasa negativa, fermentadora de glucosa, oxidasa positiva, fermentadora de glucosa, y oxidasa positiva o negativa, no fermentadora de glucosa. En el teórico se hace hincapié a los primeros, a los oxidasas negativos fermentadores de glucosa, y a los oxidasas positivo o negativo, a los últimos, digamos, no fermentadoras de glucosas, y eso nos permite, chicos, diferenciar en dos grandes grupos, fermentadoras o no de glucosas, cuando estemos. Bien. Vamos a arrancar con el grupo oxidasa negativa, fermentadora de glucosa, que es el de mayor importancia. Ellos tienen la característica de que comparten varias particularidades, ¿sí? Como por ejemplo, como les contaba hoy, son todos aerobios y anaerobios facultativos, como bien está en el grupo, oxidasa negativos, fermentadoras de glucosas. Son catalasa positivos, algunos pueden ser inmóviles y otros pueden ser móviles por flagelos perítricos más que nada, ¿sí? Acuérdense que la movilidad en las bacterias, ¿sí? Son los flagelos, porque pueden tener pilis, pueden tener fimbrias, pero eso, más que nada, las fimbrias le dan cierta virulencia a la bacteria, no le da la movilidad característica, ¿sí? Ellos se caracterizan porque a su vez no son formadores de esporas, ¿sí? Al ser fermentadora de la glucosa, ellos pueden ser, es el primer, digamos, identificación que se hace en el laboratorio para poder separar a los dos grandes grupos, los cuales se hace con un medio que se llama TCI, que lo vamos a ver en el práctico, ¿sí? La mayoría son oxidasa, más que nada positiva, negativa, perdón, excepto Pleisomonas, ¿tá? Que es este grupo que es oxidasa positiva. Todo este orden enterobacterial están ampliamente distribuidos, chicos, en el intestino de los humanos, en el intestino de los animales, cuando viven ahí se llaman bacilos entéricos. Vamos a encontrar que algunos son del suelo, unos son de las plantas, el agua, ¿sí? De la materia en descomposición, o sea, es un orden que es sumamente amplio, sumamente distribuido, y obviamente tenemos que hacer hincapié en aquel que son patógenos para el hombre, ¿sí? Algunos van a ver que son de los animales, pero puede transmitirse a través de determinadas situaciones al hombre, o sea que el reservorio son los animales. Y tienen nichos ecológicos amplios porque pueden vivir en el agua contaminada por mucho tiempo, en varios animales, ¿sí? Sin embargo, hay especies de o géneros, vamos a decir bien, de enterobacterias que solamente se transmiten entre hombre y hombre, ¿sí? Y otros, por ejemplo, que no tienen nada que ver ni del animal al hombre, o sea, no es una zoonosis. Las enfermedades que son transmitidas de los animales al hombre se llaman zoonosis, ¿sí? Sino que son del ambiente, ¿sí? Como por ejemplo Klebsiella pneumoniae, que ellos tienen la característica de vivir más que nada en el ambiente, ¿sí? ¿Cuáles son estas enterobacterias? Tenemos varias familias dentro de este orden enterobacterial, ¿sí? Son todas estas familias que están acá, que se trató de ordenar para que ustedes más o menos tengan, ¿sí? Y todos ellos, a su vez, chicos, tenemos que determinar que algunos pueden actuar con los que se llaman de patógenos primarios, ¿sí? Cuando son patógenos primarios, tienen la característica de producir lesiones en el intestino, ya sea intestino delgado, intestino grueso, pero actúan a nivel de lo que son en el intestino. ¿Estamos? Después vamos a tener aquellos que pueden actuar en forma oportunista. Significa, por ejemplo, que viven en el intestino, pero van a ir a actuar
a otros lugares, como por ejemplo Serratia, Proteus, Morganella, y sin embargo hay otras enterobacterias que pueden actuar no solamente como patógeno primario, sino también como oportunista, como pasa con la Escherichia coli, ¿sí? Esa Escherichia coli tiene la característica, chicos, de que cepas tienen la capacidad de actuar a nivel del intestino y hay otras cepas con otras características, con otras, digamos, con otra virulencia, con otros factores virulentos, que son propios de ellos que le permiten irse hacia otro lugar. ¿Sí? Fíjense de amplio que es enterobacterias y por eso es que tenemos que determinarla. Bien, antes de pasar a las salitas de cada uno, acuérdense que dentro de estas enterobacterias, en general, tienen diferentes tipos, chicos, de factores de virulencia, como ser, algunos producen, todos tienen en su estructura, al ser bacilos gram negativos, todos tienen estructura lipopolisacáridos, ¿sí? ¿Se acuerdan que eso era una de las características que tenían los gram negativos? Así como siempre decíamos, todos los gram positivos. Uno de los factores de virulencia más importante, digamos, que tienen todo, es el ácido ticoico. Bueno, los bacilos los gram negativos tienen como factor de virulencia la endotoxina, que es el lipopolisacárido, con sus dos porciones, si se acuerdan de la estructura de las gram. A su vez, chicos, otros tienen enterotoxinas características muy propias de cada una, van a ver, ¿sí? A su vez pueden tener citotoxinas, pueden tener fimbrias algunos, pueden tener cápsula algunos, y eso le permite la adherencia e irse a su vez hacia otros lugares. Algunos tienen flagelos, los que le permiten la movilidad, y aquellos que tienen flagelo tienen a nivel de los flagelos una proteína que hace de antígeno, que es un antígeno flagelar H, o también conocido como antígeno B, en una de las que cambia su fisiopatología, o sus sinónimos ahí. ¿Tá? Después, por ejemplo, todas tienen hemolicina. En sí, todos estos factores de virulencias le dan la capacidad de invasión a nivel del epitelio intestinal, así como también la capacidad de irse a trabajar hacia otros lugares. A su vez, algunos trabajan mediante la formación de sideróforos, que tienen la capacidad de quelar lo que es el hierro, ¿sí? Y normalmente al tener el espacio periplasmático tienen plásmidos que le permiten, chicos, una mayor resistencia a los antibióticos, ¿sí? Entonces, fíjense que tienen un montón de características a nombrar que no son de todas, ¿sí? Así como, por ejemplo, nosotros en cocos positivos hablábamos de que estafilococo tenía, bueno, lo que es estafilococo, y a su vez tenía factores de virulencia que eran que más que nada toxinas y enzimas. Listo, cada uno tenía asociado, bueno. La mayoría de los estáfilos trabajaban así, después cada uno tenía su particularidad. Sin embargo, estos también tienen entonces su estructura básica y después cada uno tiene su particularidad para poder trabajar. ¿Sí? Bien, ahora, lo que vamos a hacer ahora es, les voy a dividir en salas y van a esperar para ver cuál de las enterobacterias, así pueden contarle a sus compañeros. Súper cortito, ¿está? O sea, en la pregunta a cada uno. Así que vamos a tomarnos 15 minutos y cuando nos tomemos 15 minutos para que ustedes puedan responder a las preguntas, volver y contarle a sus compañeros. Ahí van a sala cada uno, acepten por favor la invitación.
Bien, chicos, ¿ven el power? Sí, profe. Bien. A ustedes les tocó un tema bastante más, un poquito más complicadito, tienen que leer un poquito mejor el teórico, ¿sí? Acá ustedes ya tienen que ver con la resistencia, ¿tá? Los mecanismos de resistencias que adquirieron, ¿tá? Las enterobacterias y ante determinadas situaciones, cómo se puede llegar a trabajar, ¿sí? Lean bien las consignas, tienen las respuestas en el teórico, también en lo que son los libros, y tienen que contarle a sus compañeros qué encontraron de esto, ¿sí? 15 a 20 minutos y nos vemos.